Bueno, buenas noches para todas y para todos. Un saludo muy especial al señor rector, a los diputados, al señor alcalde, aunque no esté presente, pero su equipo que estuvo acompañándonos también durante la jornada de hoy, autoridades, profesores, pero sobre todo al movimiento estudiantil aquí presente, firme y combativo, que nos acompañan esta tarde. Recibo con mucho cariño y con mucho agradecimiento la conmemoración que me hacen, la verdad me toman por sorpresa, una grata sorpresa, y no lo tomo como un reconocimiento, sino lo tomo como un grande compromiso. Realmente tener en mi pecho esta medalla me llena de satisfacción, pero también me pone en un horizonte de eterno compromiso con la Universidad de La Guajira, con la ciudad de Riohacha y con el departamento. Y como decía el compañero estudiante, no un compromiso como ministro, sino un compromiso como colombiano, como ciudadano, como hermano, como compañero, como alguien que también viene del movimiento estudiantil, como alguien que también viene del barrio obrero, como alguien que quizás, al igual que la Comuna 10 de Riohacha, viene de la localidad de Puente Aranda de Bogotá y soñó y anheló y quiso estar en la universidad pública y frustró sus sueños y vio incluso en las lágrimas de su madre y en la frustración de su padre lamentarse de no tener los recursos, de no tener la plata, de no tener el apellido, de no tener el privilegio de codearse en los grandes círculos de la palabra, en los grandes salones del poder, tener la posibilidad de llevar a su hijo a cumplir el sueño de hacerse profesional. Y con esa frustración y con esa rabia, esa digna rabia, lograr volver a soñar y a poder hacerme profesional bajo el yugo, bajo el chantaje del crédito, bajo la violencia psicológica del crédito, con el peso sobre mis hombros, como decía en la obra artística que acabamos de ver, de ir a un aula de clases pensando que quizás le estaba haciendo el daño a mi propia familia, de tener que escoger entre el mercado o el pago de la cuota del crédito. Esa realidad, compañeros y compañeras, no puede ser la realidad de ningún colombiano, de ninguna colombiana cuyo anhelo sea estudiar. Y estoy hablando de la realidad bogotana, como bien lo decían acá, que está bien alejada de la realidad guajira, que ni siquiera el crédito, porque no son sujetos de crédito, porque para acceder al crédito tienes que hipotecar la casa. ¿Y cuál casa? Si no la hay. O para garantizar el crédito tienes que garantizar un flujo de ingresos para que la entidad financiera diga, sí, es sujeto de crédito, aun cuando le va a cobrar intereses. ¿Y cuál flujo de ingresos? Si hay desempleo. Si es que no es como en mi caso, decidir entre el mercado y la cuota, porque ni siquiera hay mercado. Entonces, compañeros y compañeras, no tenemos otra opción que redirigir los pocos recursos, porque son pocos, los escasos recursos públicos, recursos que pagan los colombianos y las colombianas a través de sus impuestos, dirigirlos a la universidad pública, a la que garantiza el derecho. No garantizarlos a la intermediación financiera, para que unos avivatos digan, pongo unas tasas, el Estado me subsidia mi negocio, endeudo al estudiante y mire cómo soy de responsable. Hasta puede deducir del impuesto de la renta esa tal responsabilidad empresarial, y lo que está haciendo es intermediar financieramente el derecho. Si estamos hablando de derechos, compañeros y compañeras, entonces los recursos públicos tienen que dirigirse primordialmente, así se pongan verdes de la ira, y así los medios de comunicación, jefes de los medios de comunicación,
dediquen horas enteras en las mañanas a desprestigiar a este ministro de Educación, pero mientras este ministro de Educación esté al frente de la cartera, se prioriza la universidad pública. Porque es la universidad pública la que garantiza el derecho, y el derecho no se intermedia, el derecho no está sometido al lucro financiero, el derecho incluso no tiene que estar sometido a barreras de acceso como las pruebas de estado, como las pruebas del IFES o como cualquier examen de admisión a una universidad, porque es derecho. Como tenemos el derecho de vivir, o como así que para vivir tenemos que pasar un examen, o como así que para comer tenemos que tener un puntaje en el ICFES. Pues para educarnos tampoco tenemos que pasar ningún examen ni superar ningún puntaje. Y esto se hace, compañeros y compañeras, con voluntad política. Y por eso, el sector educación en el gobierno del presidente Gustavo Petro es el sector con la mayor asignación presupuestal de todo el presupuesto general de la nación. Es así, compañeros y compañeras, como hemos hecho un salto presupuestal para la Universidad de La Guajira de 54.000 millones de pesos entre inversión y funcionamiento en el 2022 a 81.000 millones de pesos en el 2023. Un salto presupuestal del 41% que en el 2025 tiene que seguir incrementándose, y ese es mi compromiso con usted, señor rector, pero con ustedes también, compañeros del movimiento estudiantil. ¿Que vamos a aumentar la base presupuestal de la Universidad de La Guajira? Por supuesto. ¿Que vamos a aumentar los recursos del PIG, los recursos de fomento? Por supuesto. ¿Que vamos a seguir invirtiendo en infraestructura para que prontamente, no en los 18 meses que hoy nos dijeron que se demoran los bloques 9 y 10, ojalá los pudiéramos tener en 12 meses, y ya tuvimos aquí una primera charla que nos va a permitir acelerar los tiempos, y que más infraestructura para la universidad pública va a haber? Por supuesto. O si no, vayan a Bogotá y miren los edificios que han inaugurado las universidades privadas. No voy a dar nombres para no meterme en problemas. Edificios hermosos, edificios inteligentes, con todas las comodidades, con toda la dignidad para sus estudiantes. Enhorabuena, nos gusta, lo aplaudimos, pero edificios de la misma dignidad, con la misma comodidad, también tienen que verse en la universidad pública, también tienen que verse en La Guajira, también tienen que verse en el Chocó y en la Amazonía, porque la dignidad también tiene que ser pública y lo público tiene que ser digno. Y ese es nuestro compromiso, compañeros y compañeras. Así se pongan verdes de la ira, ese es nuestro compromiso. Porque quienes nos eligieron por un programa de gobierno que enarbolaba la garantía del derecho a la educación. Claro, 30 o 40 años de neoliberalismo en la educación y en todos los rincones de la cultura nacional no se desmontan en 4 años de gobierno. Esta es una tarea que como sociedad tenemos a corto, mediano y largo plazo. Pero podemos dejar sentadas las primeras piedras o los primeros plantas como las que acabamos de sembrar. Por eso quiero cerrar diciendo, compañeros y compañeras, que nos comprometemos con los recursos, que nos comprometemos con la priorización de la universidad pública, pero requerimos de todos los estamentos y principalmente del movimiento estudiantil un acompañamiento a cada una de las tareas que aquí nos ponemos. En especial, hacerle especial vigilancia y seguimiento a cada uno de los recursos que se giran a través del gobierno nacional y departamental. Hacerle seguimiento a las obras de infraestructura que inician en la universidad, pero además a continuar manteniendo la lealtad a nuestro origen, la lealtad a nuestro departamento, a nuestro territorio, y permítame que hable de nuestro departamento porque lo siento como mío. La lealtad a quienes representaron hoy los artistas que aquí tocaron nuestro corazón. Y esa lealtad, compañeros y compañeras, tiene que ver
con que si nos educamos en la universidad pública y si nos formamos como abogados, no seamos los juristas que llegan a las altas cortes a tumbar los decretos de emergencia de La Guajira. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho se forman como abogados para contribuir desde su profesión contra los más necesitados de la patria? Que si se forman como médicos o si se forman como economistas, no sean de esos economistas que dicen que hay que tener políticas de austeridad para que los pobres aguanten hambre mientras los bancos se hacen cada vez más millonarios. ¿Qué clase de economistas son esos? ¿Y qué clase de economistas son si se forman en la universidad pública? ¡Son traidores! Son traidores de clase, compañeros y compañeras. Por eso, la lealtad como principio para mirarnos siempre a los ojos y decir que como profesionales, como servidores públicos, como colombianos y como ciudadanos, contribuimos a un mejor departamento, a una Guajira bella y hermosa que engalana el mapa, como lo decía el profesor, y que es responsabilidad de todas y todos mirar desde acá el desarrollo propio, el desarrollo endógeno. Gracias a todas y a todos por su... Muchísimas gracias, señor ministro.